Bienvenidos a Ecos del Saber, el podcast donde exploramos las raíces históricas de la pedagogía moderna. Hoy viajamos al siglo I para conocer a uno de los autores más influyentes de la antigüedad, Plutarco, maestro, filósofo moral y uno de los primeros divulgadores pedagógicos de la historia. Plutarco no fue solo un biógrafo brillante, fue un humanista adelantado a su tiempo, preocupado por cómo formamos el carácter, cómo educamos la virtud y qué papel deben tener los maestros, los padres y la comunidad en el proceso. En este episodio vamos a descubrir por qué su pensamiento sigue inspirando incluso a los sistemas educativos contemporáneos. Poneros cómodos, prepararos para viajar a Queronea y a la Roma imperial para entender por qué Plutarco sigue siendo influyente para quienes creemos en la educación como formación integral del ser humano. ¿Quién fue Plutarco? Para comprender su pensamiento pedagógico, primero debemos entender al hombre. Plutarco nació en Queronea, una pequeña ciudad de Beocia, alrededor del año 46 después de Cristo. Creció en un ambiente culto y aristocrático y estudió filosofía en Atenas, donde fue muy influido por el platonismo, la ética y la retórica. A lo largo de su vida ejerció como sacerdote, magistrado, profesor y escritor. Aunque vivió parte del tiempo en Roma, nunca abandonó su ciudad natal, porque para él la enseñanza empezaba en los vínculos locales, en la comunidad. A diferencia de muchos intelectuales de su tiempo, Plutarco no se centró en sistemas abstractos de pensamiento, sino en la vida concreta de las personas. Por eso escribió sus famosas Vidas Paralelas, que son biografías comparadas de griegos y romanos destinadas a mostrar cómo la virtud y también los vicios se manifestaban en decisiones reales. Para Plutarco, la educación no solo debía instruir, sino cultivar el carácter, y eso lo convirtió en uno de los primeros educadores éticos de la historia. La educación según Plutarco. Para entender su aportación a la pedagogía debemos acudir a dos textos claves: de la educación de los hijos y cómo el joven debe escuchar la poesía. Allí encontramos un programa pedagógico sorprendentemente moderno, con varios puntos clave. Punto clave 1. La formación moral como núcleo educativo. Plutarco afirmaba que la educación debía moldear el carácter, antes que la memoria. La virtud, no la erudición, era lo que hacía grande a una persona. El niño debía aprender a ser justo, moderado y valiente, no solo competente en gramática o retórica. Punto clave 2. El papel imprescindible de la familia. Para Plutarco, la educación comenzaba en casa. Los padres eran los primeros maestros. Debían ofrecer ejemplo, disciplina medida y un entorno donde la curiosidad fuera valorada. Sin esta base ética, ninguna educación formal era suficiente. Punto clave 3. La guía del maestro. Plutarco defendía que los maestros debían ser, ante todo, modelos de conducta. Para Plutarco, un mal docente podría arruinar el alma del estudiante. El educador ideal era paciente, justo y capaz de inspirar más que imponer. Punto clave 4. La literatura como entrenamiento moral. Para Plutarco, los jóvenes no debían leer poesía y mitología de forma pasiva. Había que reflexionar, contrastar y criticar. La lectura era una herramienta para aprender a distinguir buenas acciones de las malas acciones. En definitiva, su visión proponía una educación activa y ética, centrada en formar ciudadanos capaces de actuar con sabiduría, una idea que también tiene mucho peso en la actualidad. A continuación, voy a hablar de la influencia de Plutarco en la historia educativa. El impacto de Plutarco se extendió mucho más allá de la antigüedad. La educación humanista del Renacimiento, con sus Vidas Paralelas, fueron textos esenciales para educar a gobernantes y príncipes. Eran auténticos manuales de liderazgo moral. La pedagogía moral en Europa. Durante siglos, Plutarco fue lectura obligada en escuelas y academias. Se le consideraba un maestro de ética, especialmente en Francia e Inglaterra. Por último, fue inspiración para pensadores posteriores, desde Montaigne hasta Thomas Jefferson. Muchos intelectuales vieron en Plutarco un modelo educativo basado en la formación del carácter, la reflexión crítica y el ejemplo personal. Su visión integradora con la ética, la historia, la literatura
y la filosofía unidas anticipa enfoques educativos interdisciplinarios que hoy consideramos esenciales. Plutarco no separaba teoría y vida. Aprender era aprender a vivir bien. Ahora vamos a explicar por qué son importantes las ideas de Plutarco para el estudiante de hoy en día. Entonces nos preguntamos por qué deberíamos interesarnos por Plutarco en pleno siglo XXI. Pues porque su mensaje sigue siendo igual de urgente. Su idea central es que el conocimiento no basta si no sabemos usarlo éticamente. Y en un mundo saturado de información como es el mundo de hoy en día, Plutarco nos invita a cultivar juicio crítico, responsabilidad y carácter. Y su énfasis en el ejemplo de cómo los líderes, los docentes y los padres influyen con sus acciones, más que con sus palabras, conecta directamente con las pedagogías contemporáneas, las cuales valoran el aprendizaje emocional y social. Como conclusión de este podcast tenemos que Plutarco, el gran moralista de Queronea, nos dejó una pedagogía que trasciende la época. Educar es formar el alma, enseñar a vivir con virtud y convertir cada experiencia en una lección. La próxima vez que debamos tomar una decisión importante o reflexiones sobre nuestro aprendizaje, debemos recordar las enseñanzas de este filósofo griego. Para él, la verdadera grandeza está en cómo cultivamos nuestro carácter día a día. Y esto ha sido El Eco del Saber. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la pedagogía. Nos vemos en el próximo episodio.